Bueno, pues tenemos hoy un día muy apacible, pero a partir de mañana y sobre todo el sábado vuelve la calor, que serán unos 4 o 5 días, hasta el martes que viene. Luego el martes ya mitigará su ferocidad. Pero hoy empiezan a subir las temperaturas, va a llover algo en el norte, pero 4 gotas, no gran cosa. Las tormentas veraniegas, pues de momento escampa, pero de momento, porque cuando vuelva el calor muy fuerte volverá el granizo como de costumbre. En Madrid nos vamos hoy a 32, 34 de máxima según las empresas medidoras o adivinadoras. La máxima nacional en Córdoba, 38 grados, y la mínima 11 grados en León. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es. Bueno, aunque los medios estén pendientes del numerito de la Dolorosa de la Moncloa, que no sabíamos si es María Magdalena o María Cleofás, este farsante que se ha convertido en un apestado. ¿Por qué? Porque es apestoso. Ir a una reunión donde se va a concretar, más que nada para que Estados Unidos no abandone del todo la OTAN. Esta es la historia real. No es que Trump imponga, es que como no pague Europa su defensa, se la come Putin. Y ven que es verdad, y ahí está Ucrania. Y ven al loco de Washington que está como una chota. Pero acaba de bombardear Irán. Acaba de recordar que él sí tiene un ejército. Europa no quiere, no es que no tenga. Por tener, podría tener un ejército mejor que el de Estados Unidos. Bueno, mejor no, pero mayor, por la cantidad de tropas y tal. Pero es que no nos hemos gastado el dinero en seguridad, y Estados Unidos sí. Y eso es, el PIB de Estados Unidos es bastante mayor que el de la Unión Europea, y sin embargo, la renta per cápita europea es mayor que prácticamente todos los estados de la Unión. ¿Y eso cómo se come? Bueno, se come porque aquí hay gente que cree que se puede elegir en lo que gastas. Hoy hay montones de comentarios porque está toda el zurderío idiota y la derecha cretina coincidiendo. Entre cañones y mantequilla, mantequilla. Pero vamos a ver, soy imbécil. Si te invaden como Ucrania, ¿qué mantequilla vas a comer? O sea, ¿por qué Estonia, Polonia ya están en el 5%? Porque están desarmados ante Putin, que es un monstruo genocida. O sea, el problema de Europa es Rusia, no es Estados Unidos, ni con Trump ni con Trump. La cuestión es que Estados Unidos ayude en lugar de quitarse de en medio. Porque hoy por hoy, por ejemplo, Ucrania necesita no solamente el apoyo europeo, necesita naturalmente el apoyo norteamericano, tecnológico por lo menos, y debería ser en general. Pero no para que empate el partido, sino para que lo gane. Porque con Biden hubo apoyo hasta empatar, que era también la política europea. Vamos a seguir comprando petróleo a Putin, ¿no? Por cierto, ayer Teresa Rivera ya habló de que hay que levantar el embargo. Claro, hombre, pero ¿cómo es posible que un gobierno comunista, como es el de España, ya comunista, de socialdemócrata nada, comunista, esté defendiendo a Putin? Claro, siendo comunista. Pero si Urtasun se negó a condenar la invasión de Crimea. Pero si Urtasun está defendiendo la deportación de niños ucranianos, se negó a condenarlo cuando estaba en el Parlamento Europeo. Se negó a condenar el rapto de miles de niños ucranianos enviados a zonas perdidas de Rusia. Estamos en manos de una gentuza en el poder que es pro-Putin. Y el problema en Europa es Putin. Y el problema de España es que nuestro Putin está en la presidencia del gobierno, que es un oportunista que ayer se hacía la víctima. Un farsante redomado. Pero lo grave para nosotros no es la política exterior. España es un actor muy secundario en la escena internacional. Lo grave es que se acaba hoy
directamente se carga la Constitución española este mendrugo corrupto. Se la carga gracias al mayor felón que ha tenido la justicia española desde que se recuerda. Yo creo que más o menos desde los visigodos. ¿Por qué? Porque son unos ladrones y quieren ser impunes. Y los ladrones de la soberanía nacional, que fueron los golpistas, no les salió, pues quieren que les salga ahora y les va a salir esta mañana, porque al frente del golpe contra el Estado y contra la nación está Pedro Sánchez y su peor sujeto, su peor valido, su peor amigo y el más enemigo de España, que es Cándido Golpe Pumpido. La traición hecha anciano. Bueno, viejo, porque anciano es una cosa noble. Lo que van a hacer hoy es un crimen de lesa patria. Y en cualquier otro tiempo hubieran acabado, como mínimo, en la cárcel. Como máximo, ya saben. La mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional avalará hoy la ley de amnistía. A partir de las 10:30 de la mañana va a tener lugar la votación de una sentencia que todavía no se conoce oficialmente, pero que el Gobierno ya utiliza para legitimar sus pactos con los golpistas. Una sentencia que declara lo que el Gobierno ya había afirmado, que la ley tenía absoluta constitucionalidad, tiene un encaje en nuestro ordenamiento jurídico y contribuye a lo que desde el primer momento ha sido un objetivo de esta legislatura, que es a la normalización de la convivencia en nuestro país, fundamentalmente en Cataluña. Esto pese a las peticiones ante el TJUE y para que Pumpido se abstuviera sobre la amnistía. De esta manera, con 6 votos a favor y 4 en contra, el tribunal, que debe garantizar el cumplimiento de la Carta Magna, aprobará la ley hoy pactada entre Gobierno y Junts a medida del fugado Puigdemont. Los 4 magistrados contrarios, Enrique Arnaldo, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel, prevén emitir 4 votos particulares contra la sentencia. Bueno, hay que decir que, por supuesto, Marichusma miente, que hoy hay una rueda de prensa de Ámsterdam, que se llama Ámsterdam, pero son ingleses, que es un bufete que defiende la propiedad privada y ha puesto una denuncia contra Hacienda, contra el terror fiscal en España, tremenda, que por supuesto van a ganar, porque el grado de corrupción a que ha llegado el terror fiscal. Lógicamente, cuando hay terror hay corrupción. Hay incentivos para que multen. Pues no van a multar. Dice, mira, es que tenemos que pagar lo del niño, que otra vez ha repetido. Y luego está lo de la niña en Toronto. Pues es que no... Pues ¿y qué tiene? Mira, menos mal que tengo un par de empresas aquí que tengo ahora, pues les voy a majar a palos. El incentivo depende de lo que multes. Con razón o sin ella. Eso es Hacienda. Pero es que hemos sabido, es que lo ha confesado, que el número 3... de Marichusma, la que habla de lo constitucional y sería, tiene un problema con las consonantes solo ligeramente superior al que tiene con las vocales, la bruja Lola de Hacienda, que le pagó 100.000 euros a un tío para quitarse una inspección fiscal y se la quitó. La mano izquierda de los grandes quemados. Dices, absolutamente pero si es que no dicen eso tampoco, son analfabeta que no dicen eso. Los cofrades de la corrupción, los que amparan la corrupción, los que han perdonado la condena de los ERE. Y la ponente es una tía condecorada por Griñán, que hay que echarle valor. O sea, es que no se tapan y dicen de Coldo, de Ábalos y tal. Pues anda que los de Hacienda, sobre todo está. Pero ya era igual Cristóbal Montoro, siniestro sujeto. Tenía al hermano en un gabinete de tráfico de influencias, equipo económico. Primero se llamaba Montoro Asociados. Asociados y pagabas. Oye, pagabas y no te molestaba Hacienda. O sea que la corrupción no viene de ahora. Viene desde que instala Borrell el terror fiscal con Lola Flores. Fíjense. Cuando reinaba Carolo. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que como te pagan más, si tú multas más, pues multas y impides la protección del Estado de Derecho. Milei ha promulgado en Argentina, o ha anunciado la inmediata promulgación de una ley según la cual la Inspección de Hacienda tiene que partir de que el investigado es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y no culpable, como pasa aquí. Dice, tú eres culpable. ¿De qué? Tú eres culpable. Bueno, y te dice tu asesor fiscal, eres culpable. ¿Pero de qué? Tú eres culpable, parte de ahí.
y a partir de ahí negociemos. Y que, pues mira, si pagas ahora, el 40% te lo perdonan. En pronto pago, en 2 plazos, ¿y por qué no recurrimos? Esos son 5 años y luego te toca un juzgado comunista y dice, sí gana Xabi Alonso, pero Xabi Alonso estuvo 10 años pleiteando. 5 sentencias a favor en el Supremo y la última prohibió que se le hicieran más inspecciones a Xabi Alonso. Eso sí, ya han publicado por ahí todo lo que tiene o deja de tener y dónde. Pero la historia de fondo es que esta sentencia corrupta es la negación del orden constitucional. La Constitución prohíbe el indulto generalizado. Los indultos generales están prohibidos y los indultos reconocen que hubo delito, pero lo perdona. La amnistía reconoce que no hubo delito. Es decir, que no hubo ningún delito en dar un golpe de Estado y proclamar la República Catalana y pedir que todos los países del mundo la reconocieran contra España. Eso no fue delito. El delito fue defender el orden constitucional. Eso es lo que dice esta ley asquerosa, repugnante, hecha por los golpistas y los corruptos sociatas. Por supuesto, con el aplauso de los comunistas. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esto, pero vale la pena acercarnos a ese oasis de putrefacción, oasis para los malos, putrefacto para los buenos, que es el Tribunal Constitucional. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Hoy se consuma la felonía mayor de la historia del derecho en España. Así es. Así es, Federico, y lo primero que hay que decir es que obviamente esto es la historia de una mentira, de una farsa, de una pantomima, porque jamás ha habido deliberación ninguna. O sea, del momento en el que el gobierno sacó adelante esa ley de amnistía, como nosotros desvelamos en Libertad Digital, Cándido Conde Pumpido había participado en su elaboración y además el propio Pumpido dijo que le habían puesto de presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña y que lo iba a arreglar. Con lo cual, esto es la historia de una mentira. Hay que decir que una vez se conoció esa ponencia, no elaborada, sino firmada por Inmaculada Montalbán, porque se la han hecho un grupo de letrados izquierdistas, porque el conocimiento jurídico de Inmaculada Montalbán tampoco es muy extenso. Bueno, entonces pero ella supo cómo perdonar al que la condecoró, porque también fue ponente ponida, diría ella, ¿verdad? Porque son semianalfabetos, pero esta jarca de tipejos de extrema izquierda, que son podemitas, no son ni socialistas ni socialdemócratas, son comunistas bolivarianos. Entonces estos te pueden justificar lo que sea, pero estos han querido absolver a los condenados de los ERE, sí, que son 650 millones de euros de los parados andaluces, y la ponente, la maculada Montalbán, iba y estaba condecorada por Griñán. Así es, y eso también lo contamos nosotros, Federico, sí, en Libertad Digital, meses antes de que se produjera la deliberación, que era una auténtica aberración, como iba a ser la ponente de la sentencia de los ERE, pues una mujer que había sido galardonada en primera persona por uno de los condenados, en este caso por José Antonio Griñán. En este caso de la amnistía, pues como digo, esa ponencia ha sido elaborada por un grupo de letrados izquierdistas del Tribunal Constitucional, de varios de esos magistrados izquierdistas, pero Inmaculada Montalbán, digamos que se limita a poner la firma y ya pues consta ella como ponente, ¿no? Como decía, una vez se conoció la ponencia hace unas semanas con argumentos, en fin, tan sorprendentes como asegurar que lo que no está prohibido explícitamente en la Constitución pues no es inconstitucional. Ese es el argumento de peso de esta ponencia sobre la ley de amnistía. Por ejemplo, la antropofagia, el canibalismo claro, no está prohibido. Entonces, claro, pues está permitido. Bueno, tampoco habla nada de asesinar concejales. Así que lo mismo, pues hay un día de veda y se puede disparar contra el concejal. Pero, claro, siguiendo esta doctrina nueva que acuña Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, pues todo lo que no está prohibido específicamente cabe dentro de la Constitución. O sea, para que veamos la barbaridad del argumento principal de esta ponencia, ¿no? Entonces, una vez se conoció esta ponencia, un magistrado conservador, Enrique Arnaldo, dijo que necesitaban tiempo obviamente, para analizar esta ponencia que no tenía ni pies ni cabeza, y Conde Pumpido se descolgó,
ampliando el tiempo del Pleno. Es decir, habitualmente el Pleno del Tribunal Constitucional son 3 días y en vez de concederles pues varias semanas para estudiar bien y poder desmontar la ponencia, pues lo que dijo fue, pues mira, os voy a dar tiempo, y pasamos de 3 a 5 días de deliberación. Pero como digo, esto es una tomadura de pelo, no hay deliberación ninguna, porque ya está claro el resultado desde antes de empezar el partido, ya se sabe que van a quedar 6-4, aquí no existe debate, aquí no existe deliberación alguna, y lo que ha hecho Conde Pumpido es alimentar esta farsa, esta pantomima de la deliberación, dividiendo la ponencia por bloques para que los magistrados se enrollen durante varios días y parecer que hay algo de debate o de deliberación, pero es una completa farsa, una completa mentira, y al final pues esta deliberación, que ha nacido muerta, ha sido asistida con respiración artificial por parte de Conde Pumpido hasta hoy jueves, es decir, ya no da tiempo más a seguir enrollándose para parecer que están deliberando, y ya hoy pues finalmente van a votar, y ya sabemos el resultado. Obviamente sale adelante con 6 votos a favor de los magistrados izquierdistas y 4 en contra de los conservadores. No es un 7-5 que es el habitual, porque el magistrado izquierdista y exministro de Justicia Juan Carlos Campo se abstuvo, y porque apartaron al magistrado conservador José María Macías, si no sería el famoso 7-5, con lo cual, pues como publicábamos hace unos días en Libertad Digital, ¿no? La tragedia de todo esto es que un órgano jurisdiccional como el Tribunal Constitucional, desde que antes que empiece una deliberación, o incluso desde que ha nacido una ley, ya se sepa lo que va a pasar en este tribunal, que es un tribunal constitucional más político y más degradado que nunca, de la mano de la presidencia de Cándido Conde Pumpido. Bueno, que como recuerdas, participó en la ley, solo por eso ha participado en la negociación y en la elaboración de la ley, en la primera versión y en la segunda, porque ha habido 2 versiones, ¿a cuál peor? Bueno, es que solo por eso ya no debería estar votando. Tiene más motivos para abstenerse que Juan Carlos Campo. Pero hay una cuestión, y es que la gente no acaba de entender. Es que esto supone la tiranía del legislativo sobre los demás poderes. ¿Es el fin del poder judicial? Pues depende de que el Parlamento haya un voto más para cargarse la Constitución y poder votar cualquier aberración y convertirla en ley. Es el Ejecutivo, a través del Legislativo, tantas veces confundidos, el que crea jurisprudencia según le parece. Es decir, es la fantasía de un comunista, que es yo hago las leyes que me parezcan porque tengo un voto más. Y decir la Constitución, ¡buah! La Constitución, ¿qué es la Constitución? Y estamos en esas, en la dictadura del legislativo. Así es, y no tendría que ser, porque obviamente el mayor poder judicial que tiene que existir en España es el del Tribunal Supremo, pero claro, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido ha usurpado esas funciones, se ha convertido en un tribunal de casación del propio Tribunal Supremo y se dedica pues obviamente a enmendar la plana continuamente. Como hemos dicho muchas veces, Cándido Conde Pumpido es la pieza clave principal de la trama judicial de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hace lo que quiere a nivel legislativo y ejecutivo, y luego tiene a Cándido Conde Pumpido, que se dedica pues a avalar y a blanquear todas sus fechorías en el Tribunal Constitucional. Y desde luego pues es muy significativo que cuando un Pedro Sánchez está más acorralado que nunca por la corrupción, pues vengan esos 6 magistrados izquierdistas que van a pasar a la historia por dar oxígeno a un régimen sanchista que está ya más acorralado que nunca por la corrupción, y que van a sacar hoy adelante esta infame ley de amnistía, únicamente que va a dar pues un poco de oxígeno a Pedro Sánchez. Y no hay que olvidarnos que precisamente hace unos meses el que prometía como emisario de Pedro Sánchez a Puigdemont que podría volver a España antes del verano era el ilustre Santos Cerdán, hoy imputado en el Tribunal Supremo por delito de organización criminal y de cohecho. Hay que repetir, porque son 2 delitos muy graves por los que está imputado Santos Cerdán, y esa fue la persona que prometió a Puigdemont que no se preocupara, que en el Tribunal Constitucional se iba a avalar la amnistía y que podría a lo mejor regresar antes del verano. Hay que decir, Federico, que una vez se avale la ley de amnistía, todavía quedará por resolver en el Tribunal Constitucional los recursos respectivos que han presentado los golpistas, concretamente Puigdemont, contra la resolución del Supremo de no aplicarles a ellos la amnistía al delito
delito de malversación. Con lo cual habrá que esperar también cuáles son los movimientos que hace Cándido Conde Pumpido para acabar ya de allanar el camino totalmente a Puigdemont, porque quedaría pues aún todavía esa parte de la historia que es resolver esos recursos que vayan a presentar Puigdemont y los demás golpistas contra la no aplicación de la ley de amnistía a la malversación. Pues lo veremos y lo seguiremos, y hay que recordar también que ayer la Audiencia Provincial de Madrid mostró el camino a la Sala Segunda de lo Penal del Supremo en lo que se refiere al juez Peinado, porque el texto no puede ser más explícito. No estaba muy bien instruido, estaba equivocado el camino, luego han rectificado, pero los indicios de criminalidad son tan evidentes que no se puede cancelar, ni devolver, ni parar, ni sobreseer, ni nada. Hay que seguir en la investigación, que acaba naturalmente el procesamiento de esta señora. Yo creo que lo tiene muy complicado la Sala de Segundo, si después de lo de ayer, por el mismo asunto que es la corrupción de Begoña, hacen como que no saben de lo que hablan. Bueno, yo creo que la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, como decías, es muy significativa porque dejando al margen las formas en las cuales se haya podido en un momento equivocar Juan Carlos Peinado, el fondo de la cuestión es inequívoca, ¿no? Claro. O sea, respalda la imputación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, además, por ese delito de malversación, y dice que hay que seguir investigando cómo fue partícipe en el plan delictivo de Begoña Gómez. O sea, fíjate lo que estamos hablando, el plan delictivo de la esposa del presidente del gobierno. O sea, yo creo que la Audiencia Provincial de Madrid no puede ser más explícita. Y en el caso de la exposición razonada, yo creo que el único inconveniente que podría haber en esa exposición razonada es que hay un trámite que Juan Carlos Peinado remite al Supremo para que lo haga el Supremo, y es posible que el Supremo le diga, oye, hazlo usted requiera esa documentación que usted nos dice a nosotros que pidamos al Ministerio de Presidencia sobre la contratación de Cristina Álvarez, lo requiere usted, lo analiza y nos lo vuelve a mandar en otra exposición razonada, y ahí ya la aceptaremos, con lo cual yo creo que es cuestión de tiempo. Pues lo seguiremos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Federico. Bueno, nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Con Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, una periodista preguntaba a Pedro Sánchez en rueda de prensa por su soledad en la cumbre de la OTAN. Ay, qué pena. Y él respondía, es que está que lo tira. De verdad soy un presidente del gobierno que lleva 7 años en la oficina. Conozco a todos los interlocutores. Con el presidente Trump he estado en 2018. Bueno, pues no se ha dado la casualidad, pero no significa nada. Habrá más oportunidades. Yo creo que se estiran mucho las cosas. Yo creo que lo más importante es lo que hemos acordado y lo que hemos logrado. Pero en fin, cada cual hace su crónica. Sánchez firmó el 5% del PIB, al igual que todos los demás, pero luego en la rueda de prensa esquivó las preguntas sobre su cambio de postura, negando incluso haber mencionado el 2,1% como objetivo. Le echó la culpa al ejército. Exacto, no fui yo quien habló de esa cifra, fueron las Fuerzas Armadas. Hay decenas de vídeos en los que se le ve y se le oye decir alto y claro que piensa aportar el 2,1%, ni más ni menos. Además lo dice así, ni más así, ni menos. Con esas palabras. La canción de los ni más ni menos, ni más ni menos, pues eso, tal cual. Pero es que hay que decir que tampoco eso, que era el compromiso de España, que era el 2, lo ha cumplido. Porque solo es el 1,2, con lo cual para el 2,1 tenemos que doblar la inversión. Hacer un esfuerzo del carajo. Pero yo es que lo veía ayer, digo, pero este farsante, el día menos pensado se declara María José y dice que es que el mundo no entiende que se llama María José. O sea, si el maestro Joao se llama Benita, pues el María José. Pues sí. Pero es que verlo, ves un enfermo farsante. ¿Cómo se aparta? La habían puesto en una esquina, porque no se habla con nadie. Venía a jorobar, le llaman el villano de la OTAN, le llaman el traidor, el grumete, en fin, de todo. Y Teflón, el asesino de la mafia, en fin, de todo.
Y entonces va, y como estaba ya apartado, se aparta un poco más. Un poco más, eso es, para fíjate. marcarlas. Sí. Pero, claro, no se da cuenta de que él mismo le pone altavoz a sus desdichas, o sea, Sí. Y hay una cosa muy, muy significativa. Cuando camina por delante de todos formados ya para la foto de familia, él da a grandes zancadas, en plan chulo, como es habitual, Como ¿no? es él, sí. Pero es el paso de un Mindundi. Exacto. Ninguno de los Nadie que ni lo están mira. le presta la mínima atención, ni le miran, están Sí. ellos a sus cosas, en fin. Y además no parece que Trump coincida en que hayan acordado nada. Pero sí, es Lo que que hay- Meloni dice, vamos a ver, lo hemos firmado todos y no he oído ninguna opinión discrepante. Eso es, Como eso siempre es. Meloni va al grano del asunto, que es vendiendo la mercancía averiada para su gente. Exactamente. Exacto. Y luego dejándole la mochila para el que venga detrás Sí, que arree, claro. Exactamente. No parece, sin embargo, que Trump coincida en que hayan acordado nada, porque ha dicho, lo que ha hecho España es terrible, dijo al ser cuestionado por la posición española durante la cumbre. Son el único país que no pagará el coste completo. Quieren quedarse en el 2%. Creo que es terrible. Es el único país que se niega a ir más allá de un 2% de gasto militar y Estados Unidos se lo hará pagar. Estamos negociando con España un acuerdo comercial. Vamos a hacer que paguen el doble. Pero hay que decir que esto también es mentira, porque si hay un Sí. narciso cretinoides Trump negocia con la Unión Europea. En eso Cuerpo tenía razón. Ahora bien, hay sectores españoles que pueden ser castigados simplemente porque al Evidentemente. consumir los aranceles de la aceituna, del oliva, del aceite de oliva virgen extra, que es el fetén, o simplemente del vino, ya has castigado al campo, al que por otra parte estás destruyendo con las políticas medioambientales de la Unión Exacto. Europea. Así es. Bueno, ayer uno de nuestros personajes favoritos, Félix Bolaños, recibió el repaso habitual de Cayetana Álvarez de Toledo, pero fue noticia por algo más. El ministerio que preside, de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y los tres mal, publicaba ayer en el BOE un Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, asómbrate, a don José Luis Rodríguez Zapatero en atención a los ignotos méritos que en él concurren. La Raimunda, que es, como se sabe, la más alta condecoración que se concede a los que han hecho grandes méritos en favor de la Administración de Justicia. ¿Qué ha hecho en ese sentido Zapatero? Nada relevante. Pero estemos atentos porque cualquier día se la darán a Dolores Delgado. ¿Y cuáles son los méritos de esta señora? Pues haber sido la ministra de Justicia más reprobada en el Congreso de los Diputados. Claro. 3 veces. Claro que en el mismo lote podrían habérsela dado también a su marido, cuyos méritos son superiores si cabe. Haber sido expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación. Bueno, ¿te acuerdas cuando quería el Nobel de la Paz? Bueno, pagaba, ¿eh? Él y su escoria de todos los del Grupo de Puebla, Mayor Zaragoza, que en paz descanse, y demás patulea roja, previo pago de su importe, porque antes eran fascistas, ahora son comunistas, y mañana lo que toque con tal de llevárselo crudo. Oye, que quería... ¿Y cómo se puso cuando no se lo dieron? Pero estaba como una pantera. Pero es que en la España sanchista es así, Federico. Sí. Y esto era en la época zapateril, que es exacta, es cuando el sanchismo empieza con Zapatero. Sí, señor. Él fue el que lo inventó. Yo siempre he sostenido que aquel invento de Zapatero de descubrir el odio a los de enfrente como un factor aglutinante de nosotros es la clave de toda esta historia, de todo el guerrocivilismo, y de todo el sanchismo, en definitiva. Pero además es que hay que tener en cuenta, o sea, cómo es la España sanchista. Baltasar Garzón aspirando al Premio Nobel de la Paz y Pedro Sánchez Pérez Castejón aspirando a la Secretaría General de la OTAN, ¿te acuerdas? No hace tantos años. Y si no, el Pacto de Varsovia. Y si no, la Organización de la Unidad Africana. Total, ¿qué más le da? Sí, pues sí. Sí. El transexual que se hace llamar Valeri Cuellar, que se prostituía con famosos como Álvaro Muñoz Escasi, asegura en una entrevista
que la colombiana de la que hablan en sus audios Ábalos y Koldo y que era él, y que se abstuvo y que estuvo con el exministro 3 veces. Sí, eso dice, sí. Sí, eso También dice. cuenta que dan una carta completa, tamaños, centímetros, es decir, para que el cliente sepa que este tío no está ¿A qué operado. atenerse? Sí. Bueno, y has visto cómo ha salido Ábalos. Se puede dudar de lo que sea, pero de que es el macho Pero Camacho de la hombre, Huerta, no. eso no se puede dar. Se puede, porque Valerín no está operado. Se puede. En lugar de decir qué amplitud de criterio tengo, qué abierto estoy a todas las sensibilidades, va y dice, ese tío, ese tal, pero ¿cómo sabes que es ese si no lo has visto? Si dice que es trans, hermana, yo no te creo, hermana, yo no te quiero, pero te pago. Ay, hermana, hermano. En fin. Bueno, Enrique Navarro aportaba ayer a X una captura del diario de Largo Caballero Claridad, correspondiente al 24 de junio de 1936, en el que se lamentaba de que en España hubiera muy poca guerra civil, muy poca revolución, muy poco desorden, muy poco caos y muy poca anarquía. Esto era el 24 de junio, es decir, 3 semanas antes de que estallara la guerra civil. Bueno, hay que decir que Claridad estaban Araquistén y Álvarez del Valle, que fueron los dos númenes del imbécil del imbécil de Largo Caballero, que había sido secretario de Estado de Trabajo en la dictadura de Primo de Rivera, el Lenin español. Antes había sido el Mussolini de Madrid. O sea... Bueno, y Álvarez del Valle fue el creador de los FRAP. Sí, señor, en Moscú y sobre todo luego en Pekín. Él estaba en Pekín cuando estaba yo siendo estudiante, pero cuando estaba sobre todo Abimael Guzmán y Sendero Luminoso preparando sus masacres, que era el terrorismo con el respaldo de Pekín. Y ese era Álvarez del Valle, tío más siniestro que ha habido en la política española. Sí, sí. Héctor de Miguel, de nombre artístico Queque, es el fulano que proponía dinamitar el Valle de los Caídos, pero que fuera un domingo cuando la basílica estuviera llena de fieles, y luego llevar los cascotes a las puertas de las iglesias para apedrear a los curas. Pablo Aro Urquizar se hacía eco de la negativa de Queque a admitir que él y Marina Lobo hubieran recibido 20.000 euros por presentar un acto del año de Franco, esos actos que iban a ser 300 y se van a quedar en media docena. Aro publica un documento del Ministerio de Memoria Democrática. Víctor Ángel Víctor, sí. Sí, señor, de Víctor Ángel, con el desglose de los gastos del acto del 26 de abril en el que se especificaba: conducción del acto, Héctor de Miguel y Marina Lobo, 18.148,79. El sanchismo paga bien a sus cómplices. Ay, que bueno, mira Broncano, tiene mejor contrato que Mbappé. Sí, y se va de vacaciones, ¿eh? Sí, sí. Lástima que tanto el juez Peinado como la audiencia que ha ratificado su instrucción hayan ido a chocar contra el superior talento jurídico de Nacho Escolar. ¿Qué me dices? Que sí, mira lo que he escrito, para que espabilen. Claro, el juez Peinado... Sí. El juez Peinado no es que no pasase la oposición, es que no pasaría la selectividad. Vamos, dice el preescolar. Pero si un no tipo que ni no consiguió periodismo. Licenciarse en periodismo, que es una carrera, hombre, bastante asequible, despreciando unas oposiciones tan reconocidamente exigentes como las de la judicatura. De verdad que es de no creer a los extremos pero en que además, estamos llegando. para defender a Begoña, que tiene una cátedra sin haber superado el bachiller. Exacto. Porque no lo consiguió superar. No lo terminó siquiera. Bueno, igual que Santos Cerdán, que no consiguió terminar ni el bachiller ni la FP. Ni la FP. Hace falta ser muy... Bueno, un adoquín, vamos. En fin. Se ha cortado. Pues así está perdón. Es que había hecho una cosa rara. Digo, pillarejos tenemos. ¿Ves? Ahora empieza a hacer ruidos raros esto. Termina cuando quieras, Santi, porque creo que tenemos visitantes de otras galaxias.
Pues nada, yo lo doy por concluido en este punto. Oye, pues perfecto. Mañana le daremos una vuelta. Hoy es el gran día de la ignominia, de la ley de amnistía, de la peor felonía en la historia del derecho español, y tendremos que comentarlo, porque ayer ya empezó Mari Chusma a presumir, y además no presumía de lo que tenía encargado presumir. Dice, pleno encaje. Pues no, pero si lo que han dicho es que en la Constitución no la prohíbe, no han dicho que encaja perfectamente, pero se lanza como una loca. ¿A ti no te pasa que cuando la ves siempre piensas, hay edades en las que la lencería no es conveniente? No es conveniente, no lo es. Y luego si no sabes hablar mucho tampoco es lo mejor. Tampoco es bueno, sí. En fin, este es un caso. Le daremos este una es un vuelta. caso preclaro. Sí, señor. Exacto. Y si a usted le duele algo, anda que no hay motivos hoy. Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, recordemos lo que hace la banca, ¿eh? Sí, además ahora con las vacaciones, que la verdad es que son un momento de descanso para todos, pero no para los ciberdelincuentes, que aprovechan estos momentos para hacer su particular agosto. Así que para proteger nuestros datos personales, la prevención es fundamental y tenemos que estar atentos siempre y no caer en esas trampas de los ciberdelincuentes. Por ejemplo, unos consejos: no hagas clic en enlaces que te lleguen a través de un correo electrónico o por SMS, y ojo a las redes wifi públicas, porque también pueden hacerse con tus datos personales si te conectas a una de estas redes. Si quieres más consejos, visita el espacio de ciberseguridad de Aula Financiera y Digital, todojunto.es, y recuerda, el sector bancario contigo. Bueno, hoy los oyentes tienen motivos sobrados, entre la Dolorosa de la Moncloa o, no sé, la María Magdalena de Bruselas hoy, porque ayer hizo el cateto en La Haya y hoy le toca hacer el paripé en Bruselas. ¿Sí? ¿Y si va desnudo? Bueno, es lo que nos faltaba ya. Cualquier cosa, porque ahora, yo lo digo porque en las redes, cuando alguien quiere celebrar algo, se desnuda. Es verdad. Pero luego no se desnuda del todo, porque todo no sales en la red. Eso solo cuela en los medios deportivos. Menganita no deja nada a la imaginación. Menganita estalla o inflama, incendia las redes. Menganita ha salido tapándose todo, pero dice que no lleva o sí o qué más da. Pero todo es así, ¿eh? Y entonces lo mismo mañana sale con las manos aquí como Albert Rivera en los autobuses de Barcelona. Señor, oye, pero claro, las comparaciones. Venía de jugar al waterpolo, que era campeón de waterpolo. No. Sánchez ya no es lo que era, además, ¿no? Pues hoy y nunca fue nada. O sea que... Pues hoy precisamente queremos preguntar a los oyentes, porque hemos encontrado en la prensa diferentes versiones sobre la soledad de Sánchez, buscada para presentarse como víctima, estudiada para contentar a sus socios, o en realidad pasan de él y le marginan el resto de aliados de la OTAN. Esa es la primera de las cuestiones que planteamos hoy a los oyentes. Y la segunda, la reunión entre Feijóo y Abascal en el despacho del líder del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. ¿Estamos en el principio del deshielo? Pues no lo sé, tengo que preguntar en Siberia, pero me da a mí que no. Que soñamos bollos. Bueno, pues sí, el que tiene hambre sueña bollos, eso es así. Pero no nos olvidemos de Felón Pompidou, el mayor felón de la historia del derecho en España. En fin. 648 91 92 60 y les leemos en @esLamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.